Audiovisuales Culturales y Solidarios es una plataforma sin ánimo de lucro que trabaja en el campo audiovisual desde una perspectiva social, destacando la producción de obras documentales. En la actualidad, damos visibilidad y apoyamos a diferentes grupos y entidades, centrando nuestra labor en las 3 barriadas sevillanas: Candelaria, Los Pajaritos y Madre de Dios, una de las zonas con mayor índice de pobreza de España. Por nuestra trayectoria, contamos con el aval y apoyo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la colaboración del Real Alcázar de Sevilla y de diversos medios de comunicación que dan amplia difusión a nuestros proyectos. Estamos convencidos de que la cultura constituye una de las herramientas clave del progreso social. Castillo Lastruzzi nace en los últimos años del siglo XIX, cuando Sevilla conservaba todo aquel regusto romántico de la época de los Montpensier, de los bandidos generosos, del flamenco, de las excursiones a las ventas. En aquella Sevilla pacífica, provinciana, fue un mazazo la crisis del 98. Era pasar de ser un imperio a ser un país en la cola de Europa. Un país mísero, con una diferencia social auténticamente escalofriante. Pero Sevilla es como Jano, como esa escultura que hay en el patio de la casa de Pilatos, que tiene 2 caras. Sevilla no es durante mucho tiempo capaz de vivir en el pesimismo. Esa Sevilla que, como decimos, tenía grandes diferencias sociales. Esas casas de vecinos en las que por una parte había todo tipo de carencias y por otra parte había las alegrías de la Cruz de Mayo, de los bautizos corraleros, de las celebraciones de Navidad. Esa donde llegaban a lo mejor un armado de la Macarena, que era el ídolo de aquella casa,
En esa Sevilla es donde vive Castillo Lastruzzi, pero por otro lado, cuando él va llegando a la juventud, Sevilla ya va saliendo de su marasmo, ya va saliendo de su pesimismo, y entonces se va ilusionando con la exposición de 1929. Es la Sevilla de la cual se habla en Ocnos, sin nombrarla. No sabemos realmente si él conoció a Cernuda. La infancia de Cernuda coincide con la juventud de Castillo Lastruzzi, pero nosotros siempre pensamos que hay cosas que pudieron pasar, y ese niño, quizás cuando pusieron las primeras piedras en la exposición del 29, le llevaron sus padres cuando ya don Antonio Castillo Lastruzzi era un joven lleno de vitalidad que después, con su obra, llenaría gran parte del siglo XX sevillano. Ir al atardecer a la catedral, cuando la gran nave armoniosa, honda y resonante, se adormecía tendido sus brazos en cruz. Entre el altar mayor y el coro, una alfombra de terciopelo rojo y sordo absorbía el rumor de los pasos. Todo estaba sumido en penumbra, aunque la luz, penetrando aún por las vidrieras, dejara suspendida allá en la altura su cálida aureola. Cayendo de la bóveda como una catarata, el gran retablo era solo una confusión de oros perdidos en la sombra. Comenzaba el órgano a preludiar vagamente, dilatándose luego su melodía hasta llenar las naves de voces poderosas, resonantes con el imperio de las trompetas que han de convocar a las almas en el día del juicio. Mas luego volvía a amansarse, depuesta su fuerza como una espada, y alentaba amoroso, descansando sobre el abismo de su cólera. Por el coro se adelantaban silenciosamente, atravesando la nave hasta llegar a la escalinata del altar mayor, los oficiantes cubiertos de pesadas dalmáticas, precedidos de los monaguillos, niños de faz murillesca, vestidos de rojo y blanco, que conducían ciriales encendidos. Y tras ellos caminaban los seises, con su traje azul y plata, destocado el sombrerillo de plumas, que al llegar ante el altar colocarían sobre sus cabezas, iniciando entonces unos pasos de baile, entre seguidilla y minué, mientras en sus manos infantiles repicaban ligeras unas castañuelas. Antonio Castillo Lastruzzi nace en Sevilla a finales del siglo XIX. Sus padres fueron Eduardo Castillo del Pino y su madre Araceli Lastruzzi del Castillo. Ya desde pequeño nos contaba mi tía Amalia, su hermana mayor, que le gustaba mucho pintar, era su distracción principal. También hacer figuritas de barro en el taller de Antonio Susillo, que estaba frente a su domicilio. Dice que el maestro se quedaba sorprendido de la habilidad que tenía para modelar.
Su primer taller lo instala en la casa familiar en Antonio Susillo 36, donde realizaría la mayor parte de su obra profana. Mi abuelo, a mi modo de ver, fue un magnífico artista que se le viene a conocer por su obra en las cofradías de Sevilla. Y a mí personalmente me gustaría muchísimo que trascendiera y que se pudiera contemplar, ver, admirar, criticar su obra profana. Y él hace grandes obras que ahí quedan como pintor. Es un magnífico pintor, conocía muy bien el arte de la perspectiva y del colorido. Era una persona muy responsable cuando cogía un pincel en la mano, sabía lo que tenía entre las manos. Francamente, cuando después de la guerra de la guerra civil, después él empieza a trabajar para las hermandades, eso le quita muchísimo tiempo, le da mucho terreno en las hermandades, pero le quita mucho a la vez de expandirse como artista en artes profanas. Este Galapaguito no tiene mares, no tiene mares, sí, no tiene mares, no tiene mares, lo parió una gitana, lo echó a la calle, lo echó a la calle, sí, lo echó a la calle, no, lo echó a la calle, Este niño chiquito no tiene cuna, no tiene cuna, sí, no tiene cuna, no, no tiene cuna, su padre carpintero y le hará una, y le hará una, sí, y le hará una, no, y le hará una, Estaban aquellas tiendecillas en la Plaza del Pan, a espaldas de la Iglesia del Salvador, sobre cuya acera se estacionaban los gallegos. Sentados en el suelo o recostados contra la pared, su costal vacío al hombro y el manojo de sogas en la mano, esperando baúl o mueble que transportar. Eran unas covachas abiertas en el muro de la iglesia, a veces defendidas por una pequeña cristalera, otras de par en par sobre la plaza del Postigo, que sólo a la noche se cerraba. Dentro, tras del mostrador, silencioso y solitario, aparecía un viejo pulcro, vestido de negro,
que lleno de atención pesaba algo en una minúscula balanza, o una mujer de blancura lunar, el pelo levantado en alto rodete y sobre él una peina, abanicándose lentamente. ¿Qué vendían aquellos mercaderes? Apenas si sobre el fondo oscuro de la tienda brillaba en alguna vitrina la plata de un vaso, entre complicadas joyas de filigrana y las lágrimas purpúreas de unos largos zarcillos de corales. Otras, la mercancía eran encajes, tiras sutiles de espuma tejida, que sobre papel celeste o amarillo colgaban a lo largo de la pared. En esas tiendecillas de la Plaza del Pan, cada uno de los objetos expuestos eran aún cosa única, y por eso preciosa, trabajada con cariño, a veces en la trastienda misma, conforme a la tradición transmitida de generación en generación, del maestro al aprendiz, y expresaba o pretendía expresar de modo ingenuo algo singular y delicado. Su atmósfera soñolienta parecía aún iluminarse a veces con el fulgor puro de los metales, y un aroma de sándalo o de ámbar flotar en ellas vagamente como un dejo rezagado. Dentro de una vida longeva, como tuvo Castillo, hay muchas etapas. Yo me quedo con la primera parte. O sea, tanto la primera parte, su primera producción, anterior a la imaginería, que fue fructífera y donde él desarrolló más su capacidad creativa, y después puso al servicio su amor por el teatro, lo incorporó a las composiciones de misterio. Por eso Castillo compone también, porque sentía un amor muy grande por el teatro. Las obras de Castillo están hechas intencionadamente para verse en lo alto de las andas, de los pasos. O sea, no son obras de museo, para verla abajo. O sea, Castillo concibió sus imágenes cristíferas y de Virgen como una obra impresionista. Para hablar del taller de mi abuelo había que haberlo vivido como lo hemos vivido nosotros, a la familia. Me duele que se diga que el taller era una factoría. No, una factoría es una cosa, un trabajo en cadena. Allí no se trabajaba en cadena, allí se trabajaba con mucha libertad, con mucha tranquilidad, a pesar de que hubiese mucha demanda de trabajo. Desde Pedro Rodán no ha habido en Sevilla un taller de esa índole. Ten en cuenta que ahí todo era manual, o sea que ahí no había máquina, todo era a base de compases, de sacarlo de puntos manuales. Por eso tuvo que buscarse un equipo humano, cada uno especializado en una cosa. Con don Antonio Castillo Lastruzzi llegó a Sevilla y a sus cofradías la inspiración, la sabiduría, la precisión, la belleza y el arte. Supo plasmar como nadie la cara de Dios en las distintas vocaciones de las hermandades de Sevilla. Así, la mansedumbre y la entrega en Jesús ante Anás. Así la bondad y la dulzura en la presentación al pueblo. Le dio la belleza sublime a la buena muerte de Dios. Ante la injusticia se doblegó en el prendimiento. Y en los confines de Sevilla dejó salud y remedio. Gracias, buen Dios, por este Antonio Castillo Lastruzzi que nos legaste, porque en la iglesia de Santiago dejó la redención. En tu rostro, la bondad y el amor. Padre Jesús de la redención, que desde el cielo bajaste a Sevilla, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino como permites que venga el milagro del agua, el aire y el sol. Aunque tus decisiones nos parezcan torpes,
Hágase siempre tu voluntad en el cielo y en la tierra. Y no te olvides, Señor, darnos el pan cada día, aunque a veces ese pan sea duro y amargo. Si te ofendemos, Señor, perdónanos, que somos simples mortales. No nos permitas caer y deja que ayudemos al hermano que está caído. Líbranos de las tentaciones que tenemos tan al alcance de la mano y libra a Sevilla y a los sevillanos de los males que nos acosan. Amén. Castillo de Astruzzi introduce en la Semana Santa de Sevilla un nuevo modelo de Dolorosa. Por un lado estaba la Dolorosa de rasgos aniñados, con la carita redonda, la Dolorosa guapa de Juan de Astorga, y por otro lado la Dolorosa más tipo castellana, las Dolorosas duras, las Dolorosas que marcan mucho su dolor, como por ejemplo las vírgenes y las figuras de Monte de Oca. Él introduce un nuevo concepto de Dolorosa. Su concepto de Dolorosa, como características generales, suele tener una acusada frontalidad, las encarnaciones son cetinas, son unas encarnaciones muy morenas, los labios suelen ir siempre entreabiertos, con la línea de arriba dental, la línea dental tallada, el entrecejo tiene un arco sin estar muy quebrado y marca lo que llaman el entrecejo en V. Son características que suele ir repitiendo en diferentes Dolorosas. La Virgen del Dulce Nombre es la primera imagen que él realiza para Sevilla, siguiendo los cánones que antes hemos hablado, y la realiza tomando como modelo una mujer sevillana. De ahí viene lo de las Dolorosas castizas. Después de los sucesos del 32, la Hermandad de la Iniesta pierde su Dolorosa. Una Dolorosa que mucha gente atribuye a Martínez Montañés. Castillo de Astruzzi realiza entonces para esa hermandad una Dolorosa, una imagen, con los rasgos parecidos o inspirados en la Dolorosa antigua. Esa Dolorosa vuelve a perderse porque en el 36 padece un incendio en la iglesia de San Marcos. Entonces es cuando Castillo de Astruzzi hace la Dolorosa actual que hoy tiene la hermandad. También en la Guerra Civil la Hermandad de la O sufre aquellos acontecimientos. Entonces cuando Castillo de Astruzzi tanto restaura el Nazareno de la Hermandad Trianera, como también realiza una nueva Dolorosa. Respecto a la Virgen del Rocío de la Hermandad del Beso de Judas, pocas veces una imagen contemporánea ha sido tantas veces remodelada. Él mismo, poco tiempo después de haberla entregado, remodeló su rostro. Y luego fue Buisa el que reformó otra vez, nuevamente, la mascarilla, dándole unos rasgos macarenos. Además de las 4 Dolorosas que hemos nombrado, también tiene 2 vírgenes titulares de hermandades que son de gloria, que en este caso es la Virgen de la Iniesta, la Virgen de la Iniesta gótica y la Virgen de Araceli.
Ir al atardecer junto al río de agua luminosa y tranquila, cuando el sol se iba poniendo entre leves cirros morados que orlaban la línea pura del horizonte. Siguiendo con rumbo contrario al agua, pasada ya la blanca fachada hermosamente clásica de la Caridad, unos murallones ocultaban la estación, el humo, el ruido, la fiebre de los hombres. Luego, en soledad de nuevo, el río era tan verde y misterioso como un espejo, copiando el cielo vasto, las acacias en flor, el declive arcilloso de las márgenes. Unas risas juveniles turbaban el silencio, y allá en la orilla opuesta rasgaba el aire un relámpago seguido de un chapoteo del agua. Desnudos entre los troncos de la orilla, los cuerpos ágiles con un reflejo de bronce verde apenas oscurecido por el vello suave de la pubertad, unos muchachos estaban bañándose. La luz iba dejando vacío el cielo, sin perder apenas su color, claro como el de una turquesa. Y el croar irónico de las ranas llegaba a punto para cortar la exaltación que en el alma levantaban la calma del lugar, la gracia de la juventud y la hermosura de la hora. No debemos en ningún momento de olvidar que su uvia traspasó no solamente Despeñaperro, sino los Pirineos, no solamente los límites de la provincia, no solamente los límites de las murallas de Julio César, sino que fueron a todo el derredor, ¿no? Y apenas salimos de Sevilla empezamos a visitar o a encontrarnos, pues esto lo hizo Castillo, pues esto es de Castillo, pues esto es de este escultor sevillano, pues esto, y empieza uno a reconocer, yo lo reconozco perfectamente, los rasgos de sus imágenes, todas, tiene su firma. En 1967 muere en su casa taller de San Vicente 52, rodeado de toda su familia como había vivido toda su vida, porque él era muy familiar. Allí se instala su capilla ardiente por donde pasa toda la hermandad de Sevilla y algunas provincias de Andalucía. El día de su entierro, el gobernador de Sevilla, Utrera Molina, le impone en el ataúd a título póstumo la medalla al mérito al trabajo que le habían concedido unos meses antes. La relación de don Antonio Castillo Astruzzi con la Hermandad de la Iniesta sobrepasa lo puramente patrimonial, de unión entre un escultor y la hermandad para la que trabaja, para ser una relación sentimental. Don Antonio llega a vivir una auténtica historia de amor con nuestros titulares, al punto de considerarse sus obras prácticamente obras cumbres de Castillo Astruzzi.
La vinculación de don Antonio con la Iniesta también queda perfectamente reflejada en la ejecución de la talla de la Virgen de la Iniesta Gloriosa. Lleva inscrita en su talla una leyenda que dice: por amor a la Iniesta la he reproducido. Esta imagen evoca aquella talla que apareció en los montes de Cataluña y que traída hasta Sevilla fue el origen de nuestra hermandad. En la historia de la unión entre Castillo Astruce y la Iniesta hay una figura que no puedo dejar de nombrar, que es la de José Manuel Hevia, gran mayordomo de la Hermandad de la Iniesta, gran amigo de don Antonio Castillo, y es vínculo de unión entre el escultor y la hermandad. Fue José Manuel Hevia el que en sus años ya de hermano mayor puso todo su empeño para que los restos de don Antonio reposen hoy día en la iglesia de San Julián y sobre sus restos la imagen de la Piedad, esta imagen portentosa de la Santísima Virgen con Jesucristo muerto a sus pies y en su regazo. Él era una persona muy familiar, muy abuelo de sus nietos, muy padre de sus hijos. Le gustaba muchísimo reunirnos en torno a la camilla, a la mesa camilla, en verano en el patio, y contarnos miles de anécdotas. Los hermanos, los tres hermanos, porque ya entonces los que vivían eran Manolo, Amalia y él, nos recitaban poesía, nos relataban escenas del Quijote, de don Juan Tenorio, de obras que ellos, cuando pequeños, habían representado en un teatro que tenían en su casa de la calle Antonio Susillo. Nosotros con él no cogíamos sillas en la campana y él nos llevaba a sitios estratégicos. El domingo de Ramos nos llevaba a la Europa y allí veíamos a la Amargura y a la Iniesta. Antes pasábamos por el besamano del Gran Poder, eso era inevitable porque él no salía a cualquier cosa que no fuera antes a ver el Gran Poder. Otra de las cosas que hacíamos en Semana Santa era ir a ver salir San Benito en la calzada, que nos llevaba en coche de caballo, porque entonces había muy pocos coches, y nos volvíamos locos todos los nietos de montarnos en aquellos coches de caballo, y allí la veíamos. Después íbamos al bar donde se reunía con su tertulia y eso, a ver pasar las demás cofradías. Después, el Viernes Santo nos íbamos a la calle por donde pasa Reyes Católicos. Y entonces íbamos con toda la familia, con él. Y él nos explicaba y era muy divertido. Él era una persona que no te aburrías con él para nada. Cuando hizo las figuras del prendimiento, yo era muy pequeña y entonces yo le cogí un cariño muy grande a la figura de San Pedro, y cuando se lo llevaron formé un pitote, lloré muchísimo, y entonces él cada vez que salía venía y me decía: méteme la mano en el bolsillo, estos caramelos me los ha dado para ti San Pedrito. Unos meses antes de morir, cuando salió la Virgen del Dulce Nombre Jesús Antena, pues ya no pasaba por la calle San Vicente la cofradía. Entonces cuando se enteraron los hermanos de que mi abuelo ya no salía, pues se la llevaron a la puerta de la casa y allí le tocaron la música, la mecieron, y fue un momento tan emotivo porque mi abuelo entró en la habitación llorando, que nos abrazamos a él de la ternura que nos entró, y una cosa que ha sido inolvidable para nosotros. Quiero dejar algo muy claro, que por encima del artista yo tuve el inmenso honor, la gran satisfacción de conocer, de vivir y de recibir la enseñanza perenne de un gran hombre, de un buen hombre y de un magnífico maestro.
Con cariño y admiración, nos hemos aproximado a la vida y parte de su obra pasionista, rescatando sus pinturas y esculturas profanas, de indiscutible calidad artística. Pero por encima de todo, su gran aportación a la Semana Santa han sido los conjuntos de figuras llamados misterios, contemplados durante décadas por varias generaciones de sevillanos y que narran en las calles de nuestra ciudad la pasión de Cristo según los Evangelios.